responsable, el gobierno comenzará a fiscalizar el cumplimiento de los protocolos en los lugares de trabajo. Los operativos se van a enfocar sobre todo en los lugares de servicios gastronómicos, en los bares, en los restaurantes y también donde hay trabajadores que hacen sus tareas en lugares cerrados. Para hablar de este tema, recibimos a Tomás Teijeiro, inspector general de trabajo. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Tarea complicada les espera esta de hacer cumplir los protocolos. ¿Cómo piensan encararla? Bueno, en realidad el operativo Trabajo Responsable comenzó el viernes de la semana pasada, Leonardo. Lo anunciamos posteriormente, pero ya veníamos trabajando fuertemente en lo que tenía que ver con COVID-19 desde el mismo día que el presidente de la República y el resto del Poder Ejecutivo declararon la emergencia nacional sanitaria. Estamos con un operativo intenso y extenso a lo largo del país que nos tiene bastante preocupados porque los primeros datos que tuvimos sobre el lunes de esta semana del funcionamiento del operativo, el fin de semana nos daban un entorno a un 40% de incumplimiento en las empresas inspeccionadas y los últimos datos que tengo a última hora del día de ayer, esto había trepado casi a un 60%, lo cual, a pesar del anuncio del operativo, nos está dando que en algún punto de los protocolos hay empresas que están incumpliendo, ¿verdad? ¿Esto sería por falta de entendimiento o por desidia, entienden ustedes? Bueno, a esta altura es difícil contestar esta pregunta, ¿no? Yo creo que es un poco el acostumbramiento a la pandemia. Todos vivimos esa suerte de pánico inicial que hubo durante los meses de marzo y abril, ¿verdad? En los que capaz que todos teníamos la guardia más alta y a medida que transcurrió el tiempo, esto fue bajando. Pero cuando notás qué tipo de incumplimientos hay, yo te diría que puede ser un mix entre las dos cosas que me decís, porque si vos ves que hay empresas que están incumpliendo, por ejemplo, en tener un protocolo, sin duda es desidia. Si hay empresas que están incumpliendo con cuestiones que a esta altura creo que todos las tenemos asumidas como parte de nuestras rutinas diarias, que son la higiene de manos, el uso del tapabocas, el tratar de mantener la distancia física, también entendés que hay desidia. Entonces, es muy difícil cuando estas cuestiones que forman parte como de una subcultura, ¿verdad?, empiezan a adquirirse. ¿Cuáles son los incumplimientos que aparecen más frecuentemente? Los incumplimientos que aparecen más frecuentemente, disculpando la formalidad de la expresión, son, primero que nada, la inexistencia de protocolos que la empresa más pequeña debería de tenerlo, por lo menos en un decálogo, porque así lo dejamos resuelto en la primera resolución del Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, que fue del 13 de marzo mismo, 2 horas después de que la emergencia nacional fuera declarada. Una resolución que, vale decirlo, fue por consenso de todas las partes, ¿verdad? La tomamos en conjunto con el PIT-CNT, con las cámaras, con Salud Pública, con Banco Seguro, BPS. ¿Esos protocolos son desarrollados, pueden ser desarrollados por cada empresa, cada comercio, o en realidad son protocolos que tienen que tener el aval del Ministerio de Salud Pública? No, esto funciona así. El Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo emitió dos declaraciones fundamentales, la 52 y la 54, que establecen la obligatoriedad de que las empresas en los ámbitos de trabajo se den protocolos que reúnan las condiciones básicas mínimas que tienen que tener, que hoy tenemos claro que son las que sabemos: distanciamiento, tapabocas, higiene permanente, etcétera, ¿no? Respetar los aforos donde están determinados. Eso adaptado a cada área de actividad. Tú no puedes tener un protocolo, por más que estas son normas básicas que todos sabemos que las tenemos que considerar, cada empresa, cada actividad tiene particularidades que deben ser respetadas precisamente para el funcionamiento, para la buena práctica, incluso por otros temas de seguridad de los trabajadores vinculados a esto. Las empresas deben de dárselo en ese marco. Muchos de estos protocolos han hecho un tránsito a través del Estado por cuestiones de interés general. Por ejemplo, el protocolo de los centros comerciales, de los shopping, hubo protocolos de distintos tipos. El protocolo de la construcción lo estuvimos negociando y conversando y puliendo y mejorando durante 4 días con los principales actores. Pero después hay protocolos de comercio, de industria, que son estándares y que cada sector de actividad se los tiene que dar y que cada empresa además lo debe adaptar con razonabilidad y con sentido común, porque está dentro de la carga de buen hombre de negocio, dijera el derecho, llevarlo por un camino razonable. O sea, no requieren necesariamente una habilitación, sí, obviamente tienen que ser armónicos con los criterios que ya se saben. Tienen que ser armónicos con los criterios. Y ahí, siendo lo que preguntaba Leonardo, encontramos los otros incumplimientos. Sí, encontramos que hay incumplimientos desde la inexistencia del protocolo, desde
la falta de inducción al personal del protocolo, porque no podemos partir de la presunción de que todo el mundo comprenda cómo funciona esto, ¿verdad? Entonces, cuando tú tenés un protocolo en una empresa, tenés que bajarlo a tierra y explicar cómo funciona tu empresa. La necesaria inducción al personal en los protocolos. En algunos casos, increíblemente, la falta de elementos de higiene, como tener el alcohol de forma asequible. Temas que tienen que ver con el aforo, que es muy importante, porque además ahí se cruzan regulaciones nacionales con regulaciones municipales y con acuerdos colectivos entre las partes, ¿no? Entonces puedes tener una realidad en materia de gastronomía, de cuántos comensales de un mismo grupo pueden estar en una mesa, en un departamento y en otro. Entonces, bueno, ahí es la responsabilidad del empresario tenerlo afinado a lo que se está jugando donde está instalado y al sentido común, mantener el distanciamiento entre las mesas, controlar el aforo. ¿Hay la áreas existencia de donde mamparas. se dé más este incumplimiento de estos lugares que han inspeccionado hasta ahora? ¿Áreas de actividades? ¿Sí es Sí. en las que se más? No, áreas de actividad en las que digas que es sostenido el incumplimiento. No, sí lo que tenés son áreas más sensibles donde... Claro, hay lugares donde es más difícil, ¿no? Áreas donde es más difícil. Donde es más difícil por el hecho de las circunstancias en las que se da el intercambio Claro. comercial. Ya con el hecho de que recibas público, ¿no? Ahí tenés una diferencia abismal. Una empresa Sí. que no recibe público está mucho más tranquila que una que sí. Y fíjate que sí, pero por ejemplo en empresas que no reciben público, que diría es un ámbito, el típico, ¿no? Una oficina. Sí, O, por ejemplo. o una industria, detectamos muchas veces incumplimientos en materia de protocolos en áreas tan sensibles como, no sé, el comedor de la fábrica. Claro. O la oficina que no tiene las debidas mamparas porque no pueden guardar la distancia debida por razones físicas y deberían de tener mamparas para hacerlo. Ayer hablábamos con el representante de la Asociación de Supermercados que de algún modo decía que se han reiterado, no en gran cantidad de casos, gente que cuando entra a los supermercados, bueno, quiere hacerlo con más de una persona. Esto también puede derivar en complejidades a la hora de esos cumplimientos. Esto deriva en complejidades a la hora de su cumplimiento y ya que tocas el tema, deriva en algo que personalmente yo creo que me preocupa y que además creo que todos deberíamos agradecerle, que es en la función de los guardias de seguridad, que son los que están en la primera línea de esta batalla, ¿verdad? Porque me constan agresiones que han sufrido, o malos tratos, o de personas que no comprenden o no quieren entender que Claro. no se puede hacer la compra como se hacía hace 12 meses, que tiene que ir uno solo por familia, que tiene que respetar la distancia en la fiambrería, en la panadería, que son los lugares donde generalmente se generan los conflictos. Y ahí ¿no? cómo se procede, supongo que dependerá de cada caso, ¿no? Y de la gravedad del incumplimiento, pero siempre es primero un aviso, después si se reitera ya una multa, después la clausura. ¿Cómo se maneja? No solo pensando en los bares y restaurantes, Sí, sino, en por cualquiera. ejemplo, en una oficina. Bueno, hay una cosa que tenemos claro, que es que la emergencia nacional sanitaria de ninguna manera deja de lado el debido proceso ni el procedimiento administrativo correspondiente. Entonces, el funcionamiento de la inspección es el funcionamiento normal. El funcionamiento normal indica que se constata el incumplimiento, se intima, se controla, eso tiene un breve paso por jurídica, y eventualmente se impone una sanción de algún tipo dependiendo del incumplimiento y dependiendo... Pero puede ser de una ya recibir una sanción, no... La única sanción que puede ser de una es la más grave, que es la clausura. Bien. Porque que se constate en el momento Pero tiene que ser una regularidad muy que hay grande. un conjunto de irregularidades, porque es muy difícil en este caso que fuera una sola. Una ¿no? sola, claro. Entonces, un conjunto de irregularidades que verdaderamente atente contra la salud y seguridad de los trabajadores, se puede llegar a dar la circunstancia de una clausura en ese momento. El sistema funciona así, es un sistema protector que te lleva a la sanción más grave, la posibilidad de aplicarla inmediatamente, y las otras intermedias de manera paulatinas, de acuerdo al debido proceso, y obviamente que con el procedimiento administrativo Ahora, de vista. La Inspección General del Trabajo tiene la tarea de velar por el cumplimiento de las normas laborales hacia los trabajadores. ¿Qué pasa en los lugares gastronómicos cuando las normas se incumplen del lado de los clientes? Es decir, los trabajadores trabajan en las condiciones que están estipuladas, pero de repente los clientes hay mesas de 15, de 30 personas. Bueno, acá, Leonardo, uno lo que tiene que tener claro es el ordenamiento laboral en el Uruguay, y que responde en buena medida a preceptos constitucionales y de tratados internacionales, además, que pone en la empresa la carga de velar por la salud y la seguridad del trabajador, ¿no? Es decir, es carga de la empresa velar por la salud y seguridad del trabajador. Esto no es un invento ni de este gobierno ni de los gobiernos anteriores, ni nada. Es la ley en el Uruguay con fundamento en una riquísima tradición histórica que vela por la parte más débil de la relación laboral y que además tiene un fuerte sustento en convenios internacionales suscritos por el país. Entonces, desde el momento en que la empresa es la que tiene la potestad y la obligación de velar por la salud y seguridad del trabajador, es la empresa la que debe controlar o regular esas circunstancias en las cuales el trabajador no debe quedar expuesto
a una situación de riesgo como es que no se esté respetando el aforo, por ejemplo, en un comercio. ¿No? Que tengas una mesa con 30 comensales, es decir, cuando el aforo del restaurante es para 14, se está violando claramente. O que dentro de una tienda no esté más personas por metro cuadrado de las que el protocolo de tienda se dio que pueden existir, ¿verdad? Claro. No se está cuidando la salud del trabajador. Está cuidando la salud del trabajador. Aquí estamos hablando a nivel de lo que son las empresas privadas. ¿Qué ocurre a nivel del Estado si se detecta un incumplimiento en una oficina, en una dependencia de una intendencia? ¿Eso también se está supervisando? Nosotros estamos supervisando el área pública y el área privada. Entendemos que no sería justo ni equitativo obviar a una gran parte del Estado ni desproteger a una gran parte de los trabajadores. Estamos haciendo inspecciones en áreas públicas y privadas. Hemos detectado incumplimientos. Los incumplimientos en el Estado se van regularizando. Incumplimientos leves desde el punto de vista de que a veces son estructuras edilicias viejas que no tienen suficiente aireación natural y hay que dárselas o circunstancias. Hemos recibido también por parte de algunas oficinas del Estado consultas o para mejoras. Estamos presentes en todo. Pero el nivel de incumplimiento ha sido menor en lo público que en lo privado. Ha sido menor, sí. ¿Y los trabajadores se quejan? ¿Hay llamadas de sindicatos o de trabajadores a título individual quejándose de las condiciones en las que tienen que trabajar? Bueno, ahí tenemos dos vías que son naturales, las que estás comentando, ¿no? Desde el punto de vista de la relación con los sindicatos, la Inspección General de Trabajo tiene un vínculo muy fuerte con los sindicatos. Nosotros mantenemos, no solamente que funcionan tripartitas de salud y seguridad permanentemente, sino que el PIT-CNT es miembro del CONASAT, el Consejo Nacional de Salud y Seguridad, que preside la inspección, sino que además tenemos desde el inicio de nuestra gestión una política de puertas abiertas con los sindicatos, por lo cual tenemos un vínculo permanente. Estamos al día más o menos enterados de las cosas como van funcionando y recibimos muchas veces de los sindicatos luces amarillas o a veces luces rojas y a veces también soluciones para problemas de este tipo. Hay un ejemplo que lo puedo poner con claridad porque sé que no complico ninguna de las partes por hacer algo público, es el que comentabas recién en el tema supermercados. Ha sido una de las áreas más críticas que a nosotros nos preocupó desde el primer momento de cuando comenzó la pandemia, cuando estábamos con los temores naturales a cómo la pandemia se desarrollaba por el mundo, de cadena de suministro y todo lo demás, que ha funcionado a la perfección y ha funcionado a la perfección porque el vínculo entre el sindicato y la Cámara Empresarial de los Supermercados funciona de manera fluida, con transparencia en las comunicaciones. Eso ha permitido que no se haya resentido el servicio. Ustedes vieron que en los primeros momentos hubo lugares donde hubo brotes, donde hubo picos y no se resintió el servicio. Se sanitizó, se funcionó, se hizo post, se separó, se trajo un nuevo contingente de gente y al otro día el supermercado estaba funcionando. En lo que tiene que ver con el territorio nacional en su conjunto, ¿hay diferencias entre Montevideo y en el interior en lo que hace a estos incumplimientos y sobre todo en lo que tiene que ver con las zonas de frontera que han sido en algunos momentos donde ha habido más preocupación, por la posibilidad, por el trasiego de gente? Desde el punto de vista estrictamente del derecho del trabajo y de lo que son los protocolos, los incumplimientos son los mismos, son similares, se van dando en la transgresión a estas cuestiones básicas que deberíamos tener incorporadas. Desde el punto de vista geográfico, dependiendo de la densidad, es donde encontramos a veces mayor o menor cantidad de incumplimientos, ¿verdad? Pero no podría decirte que hay áreas del país donde se detecte una mayor transgresión o una mayor liviandad, sino que es más o menos sostenido. Nosotros apelamos a que tanto trabajadores como empresas, como usuarios, porque en definitiva ese vínculo, por más que sea de relaciones de trabajo, el vínculo con el consumidor es muy cercano y genera esto, ¿no? Apelamos a que adquieran la cultura de la higiene como hemos adquirido la de no entrar con el teléfono en la oreja al banco, ¿no? Que es algo que es básico por respeto a los trabajadores que están ahí y a las circunstancias de seguridad. ¿Han aprovechado las instancias de estas inspecciones también para fiscalizar los niveles de formalidad? La inspección de trabajo, para entenderlo, se divide en dos grandes divisiones. Condiciones generales de trabajo, que controla todo lo que es la parte formal y de regularidad y demás. Condiciones ambientales, que es la que tiene que ver con la, llamémosle por simplificar, seguridad física. Esto va en simultáneo, no necesariamente juntos, pueden venir unos un día y al otro día las otras inspecciones. Desde que se establecieron los instrumentos como los seguros de paro parciales y demás, nosotros hemos establecido permanentemente, sistemáticamente, un control de estos mecanismos precisamente para tratar de evitar abusos, porque fueron generados para paliar una situación y no para, ¿Se constataron? para ir por la izquierda. Se constataron, sí. Si no me falla la memoria, en torno a un 12 o 14% promedio de las inspecciones marcó alguna irregularidad con temas llamémosle, de transgresiones al debido uso de los seguros de desempleo, ¿verdad?
Pero, ¿De qué tipo, por ejemplo? y la clásica, tener una persona declarada por medio horario que estuviera Y que trabajando. estuviera trabajando a tiempo completo y le complementan el salario. Por fuera o cuestiones por el estilo, ¿verdad? Pero las inspecciones suelen ser integrales. Si bien en este momento el operativo trabajo responsable está haciendo foco en COVID, nuestros inspectores cuando van, si detectan que, sigo siendo gráfico, hay un cable pelado que presenta un riesgo para la salud de los trabajadores, obviamente que intervienen. Y para entender el funcionamiento, ¿por qué esta dualidad, digamos? ¿Por qué hacer inspecciones por dos lados por separado, pensando en la eficiencia de, bueno, ya que voy a un lugar, ¿por qué no controlar todo? Porque la inspección tiene un alto grado de especialización. Entonces, en una de las divisiones, en CGT, tú tenés personas que están especializadas, formadas, muy preparadas, con estudios realizados de mejora continua sobre procesos documentales, sobre cuestiones contables, y por el otro lado, en condiciones ambientales, tenés técnicos preparados, prevencionistas, por ejemplo, preparados específicamente para tareas de salud y seguridad. Imagínate lo que tiene que ver, por ejemplo, con una mega obra, ¿no? Son cuestiones que no son muy fáciles de cruzar las competencias de las aptitudes para hacer una cosa u otra. ¿Cómo se penaliza cuando se encuentra alguien que está declarado en seguro de paro y está trabajando? Cuando te encontrás a alguien que está con una transgresión desde el punto de vista formal, sea cual sea, se constata, primeramente, si se le intima a la empresa la presentación de la documentación correspondiente para, de alguna manera, también darle la posibilidad de hacer descargos, porque a veces existen ventanas de tiempo en las cuales la persona puede ¿Empezó estar... el trámite o algo? Claro. Esas ventanas de tiempo eventualmente se sanciona y además se da noticia a BPS, porque cuando la transgresión es algún elemento como el seguro de paro, lo que puede haber eventualmente es un ilícito desde el punto de vista tributario, entonces BPS que tiene que tomar cartas en el asunto, porque en definitiva es la competencia del ente autónomo, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es la tarea fiscalizadora. Tomás Tejero, inspector general de trabajo, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Gracias. Nosotros cambiamos.